to see you, and so appreciate your presence this morning. God's going to give us a wonderful time of worship together. We're going to start by recognizing some folks who are uniting in fellowship with us here at First Baptist Belton. I get to share these with you. We had 3 others who responded to the invitation this morning in the first service. We're excited about that. But I'd like for you to meet some wonderful people. So I'm going to begin with Barbara and Harry Adams. Barbara and Harry, if you'll come over here, please. And just come, if you don't mind, I'm going to let you anchor this side. We need a wonderful couple to do that, and I think you fit the bill. So right here. And Barbara and Harry, thank you. They come from my old stomping grounds where our kids were born, Corpus Christi. And so thank you for following the Lord's leadership to move to our community and to become part of First Baptist Belton. And Harry, I'll let you have that. God bless you both. Jenna Blue. Jenna, come on up. Jenna is a student at the University of Mary Hardin-Baylor and comes by letter from Hyde Park Baptist in Austin. Great church. And what are you majoring in, Jenna? Education. Awesome. You're going to be a school teacher then. Okay, that's great. You have some great days ahead of you. And I'm glad you chose Mary Hardin-Baylor. Welcome, Jenna. We're glad you're here. If you come right here. There, that's it. Good. Right there. There. Gerald Cowell. Gerald, come on up, my friend. And you stand right here. Gerald, we are so glad to have you at First Baptist Belton. I know you're going to be a blessing, and I just hope we'll be a blessing to you, my friend. God bless you. And I like the hat, my friend. I like that hat. Yeah. You have 4 of them? Well, you probably only need 3. Is my head your size? I don't know. Okay. Thank you, Gerald. William Hare. Come on up, William. William, stand right there, my friend. First Baptist Buda student. Graduated from UMHB. That's right. Welcome, William. We are delighted to have you at First Baptist Belton. Grateful that God led you here and left you here. That's great. Caden Roberts. Come on up, Caden. You stand right here. Oh. Got some friends, Caden. Awesome. Now, let me do this again. Mechanical engineering major and a Double major, mechanical engineering and business administration. Yeah, man. Mechanical engineering, that's smart. You add to it business administration. He's out of sight. Great to see you, William. Caden is a Christian Ministries major at UMHB. Comes from Cleburne, Field Street Baptist Church. Caden, welcome. We're delighted to have you at First Baptist Belton, my friend. God bless you. Then I have some others I want to acknowledge. I want to acknowledge that David E. and Margaret Lee and David K. and Janet Lee have come back home, and we're so glad to have them. They were in the first service, so glad to have the Lees back. Cindy and David Britt are not able to be here today. They come by letter from Faith Baptist in Kaiserslautern, Germany. Many, many years ago, David was in our church as a kid. Now seniors, and David is in bad health, and he and Cindy just aren't able to come. But we did take them through the new membership class, and so they are coming to First Baptist Belton, and we're delighted to have them. It's unlikely that David will ever be able to come, but I hope you get to know them, reach out to them, and they'd appreciate a phone call. We'll make those numbers available to you. Robert Schwartz also is unable to come today. Robert is one of the most incredible men I've ever met. He's, I believe, 90-something, and sweet Christian man. He's been through the class, wanted to join today, but due to his age, he shouldn't be here probably right at this point. So he said, can you introduce me in absentia? And we said, absolutely. Very active in our senior adult department back before COVID, and I'm sure he will be again when this is over. So Robert Schwartz comes by letter, and I think that's all that I have, and this is an incredible group. We are delighted to have every single one of you at First Baptist Belton. And if it's your heart with mine to welcome them, would you lift your hand and say a very hearty amen? Amen. That's all of us. God bless you. If this is your service, then find a seat. If the first service is your service, then you can go home, and we're glad you're here. Thank you. God bless you all. And Karen, I'll give these to you. All right.
Good morning. My name is Jason Gish, and I am the missions pastor here at First Baptist Belton, and I also serve as an elder. This is the month of October, and October is Pastor Appreciation Month. And we have a unique opportunity this month to honor our lead pastor, Brother Andy. As most of you probably know, this will be the last month that Andy serves as our lead pastor. Throughout this month, we will have the opportunity to honor Andy in some special ways. If you're on social media, Facebook, Instagram, Twitter, or if you're on Realm, you'll see some daily posts that honor Brother Andy. You may have already seen one from last week that had a picture of Brother Andy's first Sunday here. Each day we'll post a picture or a fun fact or some trivia about Brother Andy, and we'll hope that you'll take the opportunity to look at those. Also, this month, we will honor Brother Andy by receiving a specific offering. Andy very specifically said he does not want an offering that would go to him, so we asked him, could we collect an offering to something else, maybe something dear to his heart? And he said yes. So for this month, we will be raising money, collecting an offering for the Pastors' Conference in Haiti, sponsored by Together for Haiti. This is a conference that Andy has helped lead over the previous years and will continue to do so in the coming days. So if you want to give a gift, you can give a gift in honor of Brother Andy that will go directly to a pastor in Haiti so that he can attend this conference. And you'll see more opportunity, or you'll see more specifically how to give to that offering in the coming days. October 25th will be Andy's last Sunday here to preach as our pastor. And on that day, you'll have an opportunity to share with him specifically or personally a word with him. We will be having a drive-by parade that afternoon where you can come and you'll be able to drive up with you and your family and be able to say a word to Brother Andy and to Sharon. And so we're looking forward to that. And you'll have those details as they approach. And then each Sunday, we will be sharing something special with Brother Andy. And Brother Andy, I'll ask you to come now to the front, if you would. We have a theme that we would like to share, and this Sunday's theme is shepherding, as you've seen in the video. I want to ask you to stand. If Brother Andy has ever done a baby dedication for you or for your child or for your grandchild or someone you know and love and care for, would you please stand and stay standing? All right, if Brother Andy has ever performed a wedding for you or someone in your family or somebody that you know and love and care for, would you please stand? All right, if Brother Andy has ever done your funeral, if Brother Andy has ever done a funeral for someone you know or love or care for, would you please stand? Brother Andy's ever led you in a Bible study or counseled you in a way that was good for your heart, would you please stand? And Brother Andy has ever preached a sermon that touched your heart, would you please stand? That'd be all of us. Brother Andy, this is your church. Thank you for shepherding us well. Thank you for loving us well. And we love you. All right, let's pray together. Lord, we love you, and we thank you that you are the good shepherd. We thank you that you give us what we need. We thank you that you lead us to green pastures. We thank you that you lead us to still waters. We thank you that you are the great shepherd. But we also thank you for our shepherd and Brother Andy and the gift that he has been for these last 32 years. We thank you for the way that he has served you and the way that he's loved us and the way that he's shepherded us. Lord, so for now, help us turn our attention away from Andy and put our mind's attention and our heart's affection on you as the great shepherd. I pray that we will worship you well today. I pray that we will worship you in spirit and in truth, as you are everything. And it's in the name of Christ that we pray. Amen. Amen. Please remain standing as we sing, "It is Finished."
There's no deed that can redeem us. There's no right, no magic word. Only by the work of Jesus can salvation be restored. It is finished, He has done it. Let your weary heart rejoice. Our redemption is accomplished. Raise a shout with a ragged voice and go bravely into battle, knowing He has won the war. It is finished. Lift your head and weep no more. There's no sacrifice to offer. There's no penance to complete. Freely drink of living water. Without money, come and feast. It is finished. He has done it. Let your weary heart rejoice. Our redemption is accomplished. Raise a shout with a ragged voice and go bravely into battle, knowing He has won the war. It is finished. Lift your head. Let every sinner rejoice. Hear the dying victor's cry. Raise up your voice, sing it out through earth and sky. It is finished, He has done it. Let your weary heart rejoice. Our redemption is accomplished. Raise a shout with a ragged voice and go bravely into battle, knowing He has won the war. It is finished. Lift your head and weep no more. Sin of man and wrath of God
precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free. Holy Spirit, sing it together. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. When the Son sets free, oh, is free indeed. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto See, the stone is rolled away. Behold the empty tomb. And hallelujah, God be praised. He's risen from the So that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Oh, that rugged. So that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Praise and honor unto thee. Praise and honor unto thee. Amen. We're about to sing a song together that's new to us as a church called Graves into Gardens. I love this song, and the chorus is very, very simple. We can all sing along together. I'm going to do it with us. The lyrics just simply say, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, Lord, there's nothing that's better than you. And that is true, amen? And we proclaim in this song the God of the resurrection, that he turns graves into gardens. He turns bones into armies. Read Ezekiel, read 1 Corinthians 15, read the Gospels. This is a God who is the God of the living, not the God of the dead. And we have a hope, and the hope of resurrection in our very bones, that we will rise because of Jesus Christ. Amen. So let's sing this chorus together. I'm going to teach it to you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Sing it one more time, church. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you.
I searched the world, but it couldn't fill me. A man's empty praise and treasures that fade are never enough. As you came along, put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. And I'm not afraid. Show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. It's the God of the mountain, it's the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can.
You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Amen. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo. Padre, nuestro enemigo es el pecado. Gracias por salvarnos de nuestros pecados. Gracias por el don de vida eterna. Gracias por Jesús, por su muerte en la cruz, por su gloriosa resurrección y la promesa de su regreso. Gracias que podemos levantar nuestras voces en adoración. Te llamamos nuestra roca, nuestra fortaleza. Ayúdanos, anímanos y bendícenos en esta difícil época. Pedimos por nuestro presidente, la primera dama, y por muchos otros que se han contaminado con el virus en el mundo. Oramos por salud. Padre, mientras vemos tu palabra y celebramos la cena del Señor, que tu presencia y tu poder sea sentida en este lugar. Te bendecimos porque podamos alabarte y bendecirte. Hazlo como solo tú lo sabes hacer, en el nombre de Jesús. Gracias, equipo de alabanza, por su preciosa música de hoy. Cada semana trabajo con cuidado con Gary Bledsoe en el primer servicio y con Matt Oberhelman en este servicio. Y esta mañana noté que ellos pusieron un video del que yo no sabía nada, pero wow, fui bendecido y feliz de que no tuve que predicar después inmediatamente del video. Creo que no lo hubiera podido hacer. Estoy emocionado por todo lo que Dios nos tiene reservado y todo lo que nos ha dado como su pastor. Mi hijo Danny, su esposa Stephanie y 3 de sus hijos y Matthew McKenna están por ahí con nosotros hoy. Me alegra tanto tenerles. Quiero que hablen sus Biblias a Mateo capítulo 3. Déjenme hacer un par de anuncios que necesito hacerlos ya antes de avanzar. Uno es que si miraron el Real esta semana, alguna publicidad en el website, notaron un par de anuncios de importancia. Uno es anunciarles que los elders recomendaron un cambio en nuestras normas legales, en la forma en que seleccionamos el comité de búsqueda de pastor para mi sucesor. Así que el resumen de eso se ha sido encontrado y el texto les será entregado el próximo domingo en la mañana. Tendremos una conferencia, una junta de negocios muy corta y el propósito de esa junta será presentar esta moción. No habrá discusión, se termina la sesión y nos vamos, pero tiene que hacerse por ley. Y queremos asegurarnos de que haya un equilibrio en el comité de búsqueda. Por favor, pongan la atención. Después, en noviembre 1 a las 4 de la tarde, habrá una junta de negocios normal en la que se votará sobre esa moción de los elders y entonces se podrá seleccionar el comité de la comisión de búsqueda. El otro aviso es una recomendación de los elders que nos movamos a la fase 3 y que será efectiva el 18 de octubre. Así que pongamos atención cuidadosa porque eso
nos permitirá ese domingo empezar escuela dominical en la mañana y otras cosas que se harán. Las cosas pueden estar un poco diferentes por protocolos y máscaras y social distancing. Algunos departamentos deberán de arreglarse, pero la parte gozosa es que esto nos permitirá otra vez tener la escuela dominical desde el día 18 para todas las edades. Así que pongan atención a los detalles en el website o en Realm. En mis últimos mensajes, como su pastor, les he pedido que recuerden cuánto nos ama Jesús. Les he pedido que recuerden la grandeza de nuestro Dios, que recordemos el gozo de ser cristiano, recordar también la importancia de compartir a Jesús globalmente, también recordar el gozo y el privilegio de la mayordomía bíblica, y también les he pedido la importancia de defender el Evangelio. Hoy será mi último día que puedo dirigirles en la celebración de la Cena del Señor. Claro que no será, espero, mi última vez que celebro la Cena del Señor, pero sí como su pastor. Y mientras miro hacia atrás, en enero lo celebramos normalmente. Y después, en abril, pasaron ya muchas cosas entre enero y abril, así que celebramos en abril, lo hicimos virtualmente y Sharon y yo los dirigimos desde nuestra sala. Y en julio la celebramos una vez más virtualmente y el doctor Jason Gish nos dirigió en la celebración. Y ahora estoy tan contento que estemos en el mismo cuarto. Va a ser un poco diferente, por supuesto, de lo que hemos tenido tradicionalmente. Y espero que ustedes hayan recibido una de estas copitas que estaban a la entrada. Si no, pueden ir por ellas. Están aquí en el foyer. Y gracias a los diáconos por distribuirlas esta mañana. Quiero indicarles, quiero hacerlo 2 veces. Lo he hecho 2 veces. Nunca había celebrado con uno de estos hasta el pasado servicio, el anterior. Lo que descubrí es que si ponen su dedo en la orillita y la doblan, este toma simplemente la parte más delgadita del celofán, la pueden pelar y entonces una vez que ya lo hagan, la galletita estará allí. No lo hagan como yo lo hice esta semana cuando decidí practicar y lo abrí completamente y me di cuenta que perdí mi galletita porque estaba con el jugo. Y cuando estemos listos para el jugo podemos jalar la segunda parte. Sé que no es difícil, yo no lo sabía hacer, pero quiero estar seguro de que los he dirigido bien. Así que recordemos la importancia del bautismo y la cena del Señor. En octubre 18 tendré mi último bautismo como pastor de ustedes. Tenemos varios bautismos que están en espera y es posible que algunos aquí hoy han creído en Jesús y nunca se han bautizado, nunca han seguido este mandamiento de Jesús, pero quiero decirles que hoy pueden pasar al frente cuando demos la invitación y les tendremos listos para el día 18. Si hay algunos que nunca han confiado en Jesús como su Señor, espero que hoy sea el día en que ustedes puedan tomar la decisión para conocer a Jesús y seguirlo, obedecerlo en el bautismo de creyentes. Mientras vemos las 2 ordenanzas de la iglesia, son el bautismo y la cena del Señor. Así que quiero hablar de esas 2 ordenanzas esta mañana. Primero quiero leer de Mateo capítulo 3, así que hablamos nuestras Biblias en Mateo capítulo 3, versículo 13. Después leeremos la Gran Comisión. Hemos estado en ese tema los últimos meses, Mateo 28. Y después miraremos 1 Corintios 11 y seguiremos de ahí. Mateo 3, 13. Nos ponemos de pie, por favor. Y está en la pantalla, si no tienen su Biblia. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Juan el Bautista, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua.
Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y primera a los Corintios 11, el pasaje que leemos cada vez que tenemos cena del Señor. Empezamos en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma. Pueden sentarse. Antes de celebrar la cena del Señor, quiero que veamos algunas cosas de estos textos que hemos leído. Y la primera cosa es que Jesús fue bautizado. De acuerdo con el Evangelio de Marcos capítulo 3, cuando él fue bautizado, fue un acto de identificación. Él no tenía pecado, pero él se identificó con nosotros. Y esa identificación con nosotros comenzó con el bautismo. Señaló su intención de morir por nosotros. Jesús tomó el lugar de los pecadores y fue bautizado. En la Segunda Guerra Mundial, seguramente lo habrán leído, recordamos un canto de batalla mientras los alemanes asediaban en la ciudad de Leningrado, en la Unión Soviética, y era horrible aquello porque más de 900.000 personas perdieron la vida. No sé ni cómo abarcar, pensar en eso. Pero cuando miramos como que los rusos no podían sostener más su resistencia, los rusos empezaron a juntar a sus niños y los pusieron en camiones para pasarlos por un lago congelado a un lugar donde ellos pensaban que estarían a salvo de los nazis. Así que había alguna comida para que no se murieran, porque en Leningrado se morían de hambre. El historiador que escribió esto, lo más tremendo de esto para mí fue que esas madres, cuando veían a sus hijos yéndose en esos camiones, y pueden imaginarse, padres y madres, el horror de ese momento, quizás esperando que nunca los volverían a ver. Y mientras se iban, muchas de las madres rusas gritaron a sus hijos y les dijeron: recuerden su nombre, recuerden quiénes son, porque era lo que se esperaba completamente, que ellos pues que simplemente los verían por última vez, y por muchos fue el caso. Por nuestro bautismo, nosotros nos comprometemos a fielmente recordar quiénes somos y a quién pertenecemos. Y pertenecemos a aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. El bautismo fue un acto de identificación y el bautismo fue también un acto de dedicación.
fue el principio del ministerio público de Jesús. Por 30 años había vivido en oscuridad relativa, pero ahora Él viene y comienza su ministerio público y es como si fuera una dedicación para cumplir toda la justicia. Y si volvemos a este momento en el río Jordán, desde este punto en adelante el mundo nunca sería el mismo, mientras Jesús comenzaba su ministerio público. El bautismo también es un acto de revelación. Jesús comenzó ese día a revelar el poder del Espíritu que vino como una paloma sobre él, y desde ese punto en adelante hizo muchos milagros, incluyendo el levantar a los muertos, resucitar muertos, y fue un momento de la revelación de su poder. Y su bautismo también fue un acto de declaración, porque hubo una declaración desde el cielo mientras el Padre hablaba en ese momento y decía: este es mi Hijo amado. Ahora escuchen a lo que tiene que decirnos, Jesús. Así que Jesús fue bautizado, y esto nos lleva al segundo punto y viene de la Gran Comisión, Mateo 28. El bautismo fue ordenado por Jesús, fue un mandamiento de Jesús. He predicado sobre ese pasaje muchas veces en los últimos 7-8 meses, así que no voy a definir otra vez la Gran Comisión, pero solo quiero señalar que Él les dijo: vayan por el mundo entero, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que para todos nosotros que seguimos a Jesús, que confiamos en Él, creemos en Él, el bautismo es un acto de obediencia que nos lleva a la tercera cosa. El bautismo tiene significado. ¿Recuerdan su bautismo ustedes? Algunos de ustedes, quizás fue reciente, quizás muchos años atrás. La gente recuerda muy bien, quizás algunas cosas se olvidan, pero creo que nunca se puede olvidar el bautismo. Es algo muy significativo, un especial momento lleno de significado. Cuando vemos bautismos el 18 de octubre, como lo hemos visto muchas veces antes, no permitamos que sea un momento donde digamos: oh sí, tenemos bautismo, eso me da 5 minutos más para checar mis mensajes y a ver qué pasa en el mundo. Pero puede ser un momento increíble, pleno de significado. Quizás no conocemos a los que van a ser bautizados, y aquí está este hermano, pero este momento es absolutamente importante para ellos y para nosotros. Tiene significado para los creyentes y tiene significado, no salva a una persona, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no de nosotros, sino es don de Dios para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Pero al mismo tiempo, el bautismo no tiene valor para alguien que no cree. Es después de la salvación cuando se experimenta el bautismo. Tiene que ser después, cuando una persona comprende lo que significa ser cristiano y le entrega su vida a Jesús. Entonces el bautismo está pleno de significado. De cualquier otra manera no es bíblico. El bautismo tiene significado para los creyentes, es por inmersión. Pueden llamarle remojo o echar a alguien en el agua, pueden llamarle como sea, pero es tomar a alguien y ponerlo completamente debajo del agua y traerlo otra vez a la superficie, que es una transliteración del griego que quiere decir sumergir. La palabra para bautismo, no puedo recordar todos los bautismos, han sido muchos como para recordarlos. Recuerdo muchos de ellos, pero no todos. Recuerdo a mis hijos y mis nietos y todos los que han sido muy significativos momentos en mi vida. Muchos han sido más fáciles que otros. ¿Saben lo que quiero decir? Estoy 6.3, pero de repente tengo tipos que tengo que gritarles hacia arriba: ¡Hey! ¿Has creído en Jesús?
Y cuando los meto al agua no es fácil. Hay otros que son, saben, grandes, pesados. No voy a usar una palabra fea. Son grandes simplemente. Así que cuando los meto en el agua, me doy cuenta que una palabra que lo puedo decir es tremendo. Y tengo que forzar, tengo que hacer fuerza para poderlos meter. Trato de no que suene, ¡ah!, pero los empujo y luego los saco. Es una de las razones por las que me estoy retirando. No tengo que hacer ese Así que lo dejo para los más jóvenes. Pero amo bautizar, amo los bautismos completamente. Es un punto muy importante, muy exaltado del ministerio de cualquier pastor, bautizar a un nuevo creyente. El bautismo es una declaración pública. Por eso es que es hecho después de la salvación. Tienes algo que declarar ahora. Es una identificación pública, es como un acto de jurar. Le estás diciendo a otras personas que están viendo que has dado tu vida a Cristo y que no hay marcha atrás. Es un momento tremendo en la vida del creyente. Yo sé que en algún punto de mi ministerio, sé que lo he compartido con ustedes en algún punto, quizás no lo recuerden ustedes, pero voy a compartirlos con ustedes. Es de un pastor que se llama M.R. DeHaan. Escribió muchas cosas y él dijo: en los primeros días de la iglesia, el bautismo era una declaración de que el creyente estaba definitivamente identificándose con ese grupo de personas que se llamaban cristianos y que eran despreciados y odiados. Ser un cristiano significaba algo. Identificarse con los que se llamaban cristianos significaba persecución, quizás hasta muerte, o que fueran echados a un lado de la familia, o ya no, que no los quisieran sus amigos. Eso no es del primer siglo, también esto es verdad hoy en muchos lugares. Y el acto que era la declaración definitiva fue el bautismo. En tanto que el hombre se juntara con cristianos era tolerado, pero una vez que se bautizaba, declaraba a todo el mundo: pertenezco a este grupo despreciado, e inmediatamente era perseguido, odiado y despreciado. Y el bautismo, por lo tanto, él entraba en los sufrimientos de Jesús. Una persona puede ser creyente y mantenerlo en secreto y evita sufrir, pero una vez que se somete al bautismo público, se sometía, entonces él quemaba los puentes detrás de él. El bautismo tiene significado, es una declaración pública, también es una imagen, un cuadro de la transformación. Lo que significa es lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu corazón, en tu vida. Y en 1 Corintios 5:7 Pablo dice: alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, las cosas son nuevas, lo viejo ha pasado. Algún pastor cualquiera dice otras cosas, pero yo digo: sepultado en semejanza de su muerte, levantado en semejanza de su resurrección, para caminar en novedad de vida. Y siempre tengo la esperanza de que la persona que es bautizada, y sé que es un momento lleno de emociones, espero que ellos puedan recordar las palabras de caminar en novedad de vida. El bautismo también es un cuadro de Jesús. Esto es decir, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y el bautismo es el acto por el cual se entra en la iglesia local. ¿Se dan cuenta? Cuando vienes a conocer a Jesús, entras en la iglesia universal, todos los creyentes en todo el mundo. Por medio del bautismo, entras a la iglesia en su expresión local. Solamente una vez. ¿Puedes ir al cielo sin ser bautizado? Claro que sí, pero la pregunta es: ¿por qué no querrías bautizarte si eres un creyente? Es parte de tu testimonio, es parte de tu obediencia, parte de tu identificación con Cristo. Muchos de ustedes son lo suficientemente de edad para recordar a Pat Summerall.
era un buen jugador y entrenador en Arkansas, jugó en la NFL por varios equipos, los Cardenales de San Luis y los Gigantes de Nueva York. Y después que se retiró, fue a trabajar como un comentador en CBS y luego con Fox para los juegos. Anunció 16 Super Bowls, 26 torneos de Masters de golf y 21 US Open de golf. Él era muy conocido, lo recuerdo con cariño. Cuando se retiró de ser un comentarista, él compartió lo que su vida había sido. Él tomaba muchísimo. Tenía un amigo en CBS que después de cada juego se iban y decían, yo era el primero en el bar y el último en irme. Y su beber casi lo mata. Su doctor le dijo, si sigues bebiendo así, no vivirás mucho más. Así que Pat Summerall se inscribió en la clínica Betty Ford y mientras estaba ahí, su consejero le dijo que necesitaba poner en orden sus cosas espiritualmente y Pat Summerall entregó su vida a Jesucristo y le siguió en el bautismo de creyentes a la edad de 66 años. Y después en una entrevista con USA Today, Pat Summerall dijo, cuando el ministerio me inclinó hacia el agua, nunca me sentí tan indefenso en toda mi vida. Sabía que conocía a Jesús, pero en ese momento supe que también pertenecía al cuerpo de la iglesia. No puedo decirles qué grandiosa ha sido la vida desde entonces. Para un hombre que estuvo a punto de morir por alcoholismo, Dios le concedió 17 años más de vida. Pat Summerall murió en 2013 a la edad de 82. Siempre recuerdo esas palabras de identificación con la iglesia, la esposa de Cristo. Así que el bautismo tiene significado. En octubre de 18 tendremos bautismos. Si estás listo para ser bautizado, responde a la invitación o llámame esta semana y hablaremos de ello. Esto nos lleva al último punto antes de celebrar la Cena del Señor. Jesús instituyó la Cena del Señor, por lo tanto, tenemos un requerimiento de Jesús. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Él lo pidió. A los creyentes les dijo, hagan esto, es un mandamiento, es un requerimiento, y que lo hagamos en manera digna. Algunas veces algunos se confunden y piensan que tienes que ser digno. Por supuesto no somos dignos ninguno de nosotros, pero Jesús lo que dice es que las palabras que significan que los celebremos de una manera digna, o sea, con reverencia, con reflexión. Ahora, es una celebración y el bautismo también es una celebración, pero hay una diferencia. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cuando tenemos bautismo que lo que haremos cuando alguien es bautizado, gritamos, a veces aplaudimos o pataleamos? He oído todas clases de expresiones en este lugar. Alguien dijo, nunca pensé que lo hiciera. La gente dice todo ese tipo de cosas. Celebramos, pero cuando hacemos la Cena del Señor, no aplaudimos. Estamos quietos, estamos tranquilos, estamos en reverencia, estamos en reflexión. Estamos pidiendo a Dios que nos revele cualquier pecado y confesarlo para estar en una relación correcta con Él, y lo haremos en unos minutos. Es un requerimiento para nosotros, no para ser salvos, sino para obedecer. ¿Qué tan frecuente lo hacemos? La Biblia no dice. Tiene que ser con suficiente frecuencia para que todos podamos participar, pero no tan frecuente como para que pierda su significado. Tenemos una razón. ¿Cuál es la razón? Otra de que es un mandamiento. Jesús dijo, cuando lo hacen, ustedes predican, proclaman mi muerte hasta que yo venga otra vez. Yo pertenezco a Jesús. Estoy comiendo esta galletita y tomando el jugo porque pertenezco a Jesús. Él murió en la cruz por mí. Él es el que resucitó de la muerte. Él es quien ha perdonado mis pecados.
quien me ha dado vida eterna y por lo tanto me identifico con Él y celebro, tengo un propósito, estoy proclamando, estoy predicando. Quizás nunca voy a predicar, pero cuando estoy celebrando la cena del Señor, estoy predicando, estoy proclamando que Jesús es Señor. Y esto es exactamente lo que vamos a hacer, lo que tú vas a hacer en unos minutos. He vivido lo suficiente, he estado en el ministerio, he visto muchas cosas, algunas creencias extrañas y comportamientos raros, ir y venir. Todo lo que puedo decir es, iglesia, agárrense bien al Evangelio, agárrense a Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, al gentil. También tenemos un recordatorio. Háganlo en memoria de mí. Podemos recordar como niños, si tuvimos el privilegio de crecer en la iglesia y pasaban la charola con el pan y con el jugo y mirabas a mamá y a papá y te decían, no, tú no puedes, y tú te preguntabas, ¿por qué no puedo tener un pedacito de pan y un poco de jugo? En algún punto finalmente dijiste, ¿de qué se trata esto? Y preguntaste, papá, mamá, ¿de qué se trata esto? ¿Qué significa? Y es cuando tus padres o el pastor, alguien te enseña, el pan representa el cuerpo de Cristo, el jugo representa su sangre. Y entonces una luz se dio en tu cabeza y dijiste, esto es el significado de esto. Es un recordatorio, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros y lo hacemos hoy no como un ritual sin significado, pero como un vívido recordatorio. También porque tenemos una relación con un enfoque doble, una relación con Dios a través de Jesucristo que celebramos y también que tenemos una relación unos con otros por medio de Jesús. Esto se lo celebramos, es un asunto familiar, es un momento familiar, lo hacemos en compañerismo con los creyentes en este lugar. Por último, tenemos respeto. En la forma en que celebramos hay un elemento de respeto. Ponemos nuestros corazones y nuestras mentes en Jesús. Nos reenfocamos en la cruz. Nosotros vemos con anticipación su retorno, con esperanza su retorno y también examinamos nuestros corazones y esto es exactamente lo que tú puedes hacer en este momento. 4 preguntas. ¿Eres un creyente? ¿Eres un cristiano? ¿Estás seguro de que conoces a Jesús? Si la respuesta es no lo soy o no estoy seguro, entonces yo te rogaría que tú te asegures hoy que le entregues tu corazón y tu vida a Jesús. La segunda pregunta, ¿hay algún pecado que necesita ser confesado? ¿Y se lo hay? Pienso que lo que ha sucedido es que el Espíritu te está diciendo si hay un pecado y te lo está diciendo a ti y quizás tú lo sabes en este momento que es tiempo de confesar. La tercera pregunta es, ¿hay algo en lo que debes obedecer? El Espíritu siempre está diciendo, esto es algo que tú tienes que hacer y no lo has hecho. ¿Hay algún acto de obediencia? Hazlo pronto. Y la última pregunta es, ¿hay alguna reconciliación con alguien que tengas que hacer? ¿Se necesita reconciliar con alguien? ¿Estás en conflicto con esposa o hijos o padres o un hermano o algún miembro de la familia o un amigo? ¿Hay alguna reconciliación que se necesita? En la quietud de este momento, tanto como dependa de ti, darás los pasos hacia la reconciliación con ese hermano o esa hermana. Tenemos un respeto. Vamos a ofrecer una invitación y vamos a celebrar.
que le entregues tu corazón a Jesús. Si es así, te pondrás de pie, vendrás al frente y me dirás, pastor, necesito a Jesús y un miembro del staff estará aquí para orar contigo si confías en Jesús. Si hay alguien que dice, yo conozco a Jesús como mi Salvador, pero quiero bautizarme ahora, ven y dínoslo y podemos incluirte en los bautismos del día 18. Voy a orar y vamos a cantar y voy a invitarles a venir. Padre, en la quietud de este momento, alguien necesita a tu Hijo Jesús. No sé quién pueda ser, pero tú lo sabes. Y tú estás hablando a esa persona y te pido que tú le traigas irresistiblemente hacia ti en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si Dios ha hablado a tu corazón, mientras el grupo de alabanza